Hola, 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 yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy viene a visitarnos Biel Tomás. ¿Cómo estás, Biel? ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias por venir. Biel, antes de empezar, a todos mis invitados les digo si pueden explicarme con un breve resumen quién son, para que nos vea, sepa quién eres. Vale. Yo soy Biel Tomás. He tenido la suerte de tener, yo creo, la profesión más bonita del mundo y la más gratificante, que es ser bombero, y he sido bombero durante 35 años, hasta hace 2 años que me jubilé. ¿A qué edad más o menos empezó a removerte eso de que querías ser bombero? Yo realmente no tenía ese afán de ser bombero. Las circunstancias me llevaron a ello y he estado encantado. No es que yo desde crío quisiera ser bombero y tal, sino que las circunstancias me llevaron con 27 años a poder opositar. Y nada, y me ha ido bien, me ha gustado mucho mi profesión. Pero no fue eso de lo típico de nací bombero. No. Yo no nací bombero, me hice bombero, pero poco a poco cada vez te va gustando más. ¿Cómo fue que entonces te llevó un poco la vida? No sé si lo puedes contar, ¿eh? Bueno, las circunstancias de la vida te llevan a que no tienes trabajo. Me ofrecieron, un compañero dijo que había las oposiciones estas de bombero, me presenté, ya te he dicho, con 27 años, en el año 87 hice el curso, en el 88 entré y nada, ya hasta ahora. Vale, te voy a ir haciendo preguntas. Lo que me gusta de mi canal es no hacer una entrevista lineal, es decir, voy a lo mejor saltarte con preguntas desde cómo te entraste a bombero hasta casi preguntas a 5 años antes de jubilarte. Sí. Para que no sea un tema monótono. Para ser bombero, ¿necesitas llevar una vida, ser una persona activa, llevar una vida activa o no hace falta? A ver, el tipo de turnos, digamos, que llevamos te permite realizar muchísimas otras actividades, porque realmente trabajas un día y 3 no estás en el trabajo. Entonces tienes que llenar esos 3 días con otras actividades y solemos ser casi todos bastante activos, no somos gente muy pasiva. O sea, digamos, esas horas muertas siempre estás en un gimnasio, una actividad de deporte normalmente, o... Bueno, en las horas muertas allí hay pocas. En lo que es en el trabajo las 24 horas, tienes la noche que puedes descansar y durante el día lo llenas con actividades, sobre todo hasta mediodía. Pues por la tarde ya es más relajante. Dime más o menos, sé que no, cada día no es igual, pero un día a día de un bombero desde que se despierta hasta que se acuesta. Bueno, desde que se despierta, en la guardia te refieres, la ¿no? Guardia. Bueno, nosotros empezamos a las 8 de la mañana la guardia hasta las 8 de la mañana del día siguiente, 24 horas. Entonces más o menos se distribuye de la siguiente manera. Tú llegas a la guardia, en este caso yo no era bombero, yo estaba de cabo, de jefe de salida. Ahora actualmente hay 6 bomberos de guardia siempre. Yo cuando entré éramos 1 o 2, ahora hay 6. Siempre hay un cabo, que es un mando, y 5 bomberos. Entonces, a primera hora lo que se hace es poner en marcha los vehículos, hacer todo un repaso a todo el material, que te puede llevar 1 hora y media o 2. Y después lo que se hace es desayunar. Uno de los nuestros va a comprar la merienda, merendamos. Y después se vuelve a la actividad con prácticas. Coges un vehículo, nosotros tenemos muchos útiles, muchas máquinas, entonces cada día se hace una práctica o maniobra, si es un poco más grande, con las máquinas que tenemos. Después normalmente se pasa al gimnasio, haces algo de gimnasio hasta la hora de comer. Ahora, nosotros no lo teníamos, pero ahora llevan unos meses que les han puesto un preparador físico. Entonces, en vez de hacer la gimnasia por tu cuenta, lo que te hace este chico pues es potenciar lo que te irá bien para el trabajo y sobre todo lo que creo muy importante es que te enseñe a cómo mover los aparatos, porque el bombero tiene muchos problemas de espalda, porque no manejamos los aparatos bien y pesan muchísimo. Entonces lo que se hace es un poco de ergonometría para poder no lesionar. Por curiosidad me ha venido a la cabeza, no sé si se llama así, la radial está cuando hay un accidente que abrir los coches y demás. Bueno, la radial, de hecho, ahora ya no la tenemos. Claro. O sea, los accidentes de tráfico se lleva un equipo de descarcelación, que se llama, que consta con unas pinzas, que es para abrir, una cizalla que es para cortar y un pistón telescópico que es para abrir los coches. La radial... yo a veces veo en películas americanas que enseguida corta con la radial. Tú fíjate que la radial hace chispas. Claro. En un accidente de tráfico lo primero que hay es gasolina y aceite por todo.
Entonces una radial haciendo chispas en un accidente de tráfico no es lo suyo. Así que puede ser peor que el propio accidente. Eso mismo. Me ha encantado que me hayas definido así toda esta pregunta, ¿vale? Pero era más que nada, como has dicho, lo de los aparatos. Lo he visto en películas, sobre todo americanas, y se ve un pedazo de aparato. Pesan 16, 17 kilos. Más 15, todo lo que llevas tú. Más todo lo que llevas tú. Tú tienes que trabajas en malas posiciones. No es lo mismo trabajar con las rodillas o en cuclillas en un sitio que trabajar con la cabeza abajo, buscando el sitio para poder descarcelar y sacar a la víctima. Complicado. Vale, volvemos otra vez un poquito a lo de bombero. Cuéntame un poquito, cuando te iniciaste, todos los procesos que tuviste que pasar, desde las pruebas teóricas a las físicas. Vale. No ha cambiado mucho desde que empecé, por ejemplo, que tuve 35 años, en el 87, nosotros hacíamos un examen cultural en ese momento, unas pruebas físicas y un psicotécnico, unas pruebas psicotécnicas. Cuando ya entrabas en esto, te volvías a examinar y aprobabas la oposición, entrabas. Ahora, yo incluso ayer hablé con un compañero de los últimos que han entrado, porque claro, no es lo mismo. Ahora hacen una prueba cultural, realmente es específica de bombero. Tienes que estudiar sobre unos temarios que te dan de bombero. Administración, que nosotros también teníamos, que es la administración del gobierno central, más la administración del Consell. Están todas las leyes y esto. Después hacen unas pruebas físicas, que por mí cabe destacar que hay chavales que se presentan, que yo no sé las marcas olímpicas cómo están, pero por allí andarán. Luego hacen psicotécnico y hacen una prueba de una entrevista personal. Un psicólogo, entonces él es un poco el que... Cuando apruebas esto, las plazas que hay hacen un curso, que también lo hicimos nosotros, que dura unos 2 meses, donde ya vas directamente, cuando lo has hecho, a parques, a hacer prácticas, a hacer las guardias con los bomberos, y luego cuando apruebas que has aprobado la oposición, pues te envían a los parques que te toque ir. ¿Cómo funciona en cuestión de mandos o de rangos? Vale. Bomberos hay lo que es el bombero, raso bombero, que te he dicho que en el parque, por ejemplo, yo de Calviá, que al último estuve, hay 5. Con estos 5 hay un cabo, que es un jefe de salida, que siempre se hace por oposición. Yo estuve 8 años de bombero, luego oposité para cabo y estuve 20 y pico de años de cabo. Después del cabo hay lo que es un sargento, que es un jefe de zona, que hay dos sargentos de guardia en toda la isla cada día, se parten la isla en 2, parte norte y la parte sur. Después del sargento, vienen suboficiales, que esto ya están en lo que es en la central. Estos están operativos, pero están operativos en Palma, nuestra central. Luego hay suboficiales y técnicos, que serían pues los jefes. Esto es el rango más o menos que el jefe, pero ya de Gobierno Balear, ¿no? Del Gobierno Balear no, somos del Consell Insular. Vale. Somos del Consell Insular vale. nosotros. Sé que esta pregunta es muy amplia, ¿vale? Pero ¿qué tipo de servicios soléis hacer? Es curioso porque yo estuve también de monitor de escuelas. Venían las escuelas, nos pedían para venir durante unos años y era el monitor que me encargaba del parque de Calviá. Y a los chicos o a los maestros mismos le preguntabas, ¿qué hace un bombero? Y todos te decían, incendio, entra en un incendio. No, yo le decía, no, abarcamos cantidad horrible de siniestros, desde rescates de montaña, suicidas, inundaciones, rescate en ascensores, incluso es gracioso que la gente a veces se ríe, pues bajar gatos de un árbol, rescate de animales, yo qué sé, rescate de montaña, que está la unidad específica en Sóller, búsqueda de personas con perros, que tenemos 4 compañeros que tienen perro de búsqueda, que se rescates en el mar, casi todo lo que te puedas imaginar lo hacemos nosotros. Sí, no simplemente el incendio forestal, no, hay muchísimas más rescate a todos los ámbitos. De hecho, cuando se formó en el Consell en el 79, el nombre del servicio era SERPREISAR, era Servicio de Prevención y Salvamento, que fue cuando se inició todo lo que es bomberos del Consell. Sí, la gente se va más a que eso lo hace la policía o lo hace otro... Sí, que no sé quién se piensan que lo hacen, pero solo hablan de incendios. Solo se habla de incendios. Entonces, prevención también a veces hemos hecho algo. Lo único que es más difícil de hacer es
dar las causas del incendio, porque nosotros no tenemos la formación para decirte, pues el incendio ha sido cortocircuito. Lo podemos medio intuir, pero no tenemos la formación. Esto es un servicio que lo hace la policía, la Guardia Civil sobre todo. ¿Rollo gente de criminología y todo esto? Sí, la Guardia Civil tiene la unidad de investigación, que son ellos los que se encargan de en un incendio sospechoso. Tú puedes encontrar un bidón y decir, oye, he encontrado un bidón aquí que huele a gasolina, pero no. Normalmente nosotros de investigación de incendios no estamos preparados. Hacéis el servicio y ya se encarga la gente. Eso mismo. Para ti, ¿cuál sería el bombero perfecto? ¿Cómo definirías el bombero perfecto? ¿Qué habilidades debe tener? A ver, nosotros somos 200 y pico ahora me parece que hay, y yo como bombero perfecto puedo ponerte 5 o 6 personas, pero es que conozca yo personalmente 5 o 6. ¿Cómo tiene que ser? Primero de todo, lo que tiene que gustarte el trabajo. Es un trabajo que si no te gusta, es fatal. Activo, sobre todo, tienes que ganar en tranquilidad. La experiencia y las prácticas, la maniobra que te hablaba antes que hacemos cada día, lo que te hace es ganar en tranquilidad. Tú estás seguro de cómo manejar los aparatos. Cada incendio o cada actuación es diferente, pero si tú estás tranquilo y sabiendo sobre todo lo que haces, es una gran ventaja. Luego, que yo sé que te guste un poquito el deporte, tampoco importa que te machaques todo el día en el gimnasio, sobre todo ya cuando tienes según qué edad, y tener iniciativa. Tú dependes de, por ejemplo, en las salidas, el bombero puede tener su iniciativa, pero al final el que tiene la última palabra es el cabo. Entonces, sobre todo, tener muy buena relación con los compañeros. Para mí es vital el grupo de 8 compañeros que forman un turno, que son 8, 2 de vacaciones o de baja, hasta los 6 de guardia, se lleven bien. Para mí es vital, o sea, la buena relación que tengas en el parque. Al fin y al cabo, son parte de tu familia. Tú te pasas 24 horas cada 3 días con ellos. Que yo que a lo último eché un poquito de menos es que ya éramos muchos. Para mí 6 en un turno, acostumbrado durante años a ser 2, 1, 3, que éramos una familia. Yo, por ejemplo, en las Navidades, que yo entré en Manacor en el 88, yo las Navidades las celebraba con la familia de los otros 2 bomberos que teníamos la guardia la Nochebuena juntos. Esto se ha transformado, hemos evolucionado muchísimo y eso ha llevado para mí un poco a esa familiaridad que no está tanto. Pero de todas formas, ya te digo, para mí vital el turno que se lleve bien. De hecho, yo, por ejemplo, a una hora, 2 años después, sigo yendo a merendar con mis turnos. No quiero comparar, pero igual que algunos cuerpos policiales, lo que se considera lo de binomio, ¿no? Sí. Al final, si tú y yo no metemos un incendio, tenemos que estar preparados que tú me vas a salvar la vida a mí y yo a ti, ¿no? Aquí está. Al final, eso crea una familia. Tú tienes que contar que cuando nos vestimos con todo el equipo, con el EPI, que es equipo de protección individual, con la botella de aire que ahora han cambiado, antes eran de hierro, digamos, ahora son de aluminio, de otros materiales, pesan bastante menos, pero estás hablando de 20 y pico de kilos más que te metes sobre. Entonces, a esto añádele el calor que agobia, el estrés, que claro, por eso tienes que entrenar mucho el estrés. Y las circunstancias pues te hacen que te agotes muy rápido, ¿no? Tienes que cuenta que la botella, según tu nivel de ansiedad, chupas más aire. Esto estoy hablando de un incendio que entres con equipo. Sí. La botella se gasta antes o se gasta después. Si tienes mucha ansiedad, respiras muy rápido, entonces la botella se gasta mucho. Entonces, si estás físicamente más o menos bien, ese estrés y el cansancio no te hace gastar tanto el aire. Vuestros entrenos tienen que ser muy radicales en el sentido de que tienes que llegar a acostumbrar al cuerpo que ese estrés es normal, ¿no? Para luego en un momento de estrés tú llegar a normalizarlo, ¿no? Vivir, o sea, trabajar bajo esa presión. Por eso yo te digo que lo importante, que esto se gana sobre todo con los años, es la tranquilidad. O sea, tú tener bien claro lo que tienes que hacer, confiar en el compañero, entonces te da una tranquilidad que evitas un poco este estrés. Yo recuerdo, por ejemplo, al principio, sobre todo, ya no de bombero, sino de cabo, que era responsable de los otros 5 compañeros, que tú realmente entras o no entras en un incendio, pero en el momento en que el compañero entra por delante, tú tienes que saber por detrás quién va a entrar o no va a entrar, o si esto no va bien tendrás que entrar por otro sitio. Entonces, este momento es donde tienes que estar más tranquilo. En un tráfico, por ejemplo, hay un estrés brutal, porque la víctima es cuestión de minutos que la saques viva, o la saques muerta, o de una manera o de otra. Entonces, lo que es la labor de un cabo, por ejemplo, es solamente supervisar y mandar.
Cada bombero, te tienes que contar que en un accidente de tráfico, cada bombero tiene su sitio en el camión asignado y sus funciones. O sea, el bombero, por ejemplo, que está detrás del chofer, sabe que él tiene que bajar todo el equipo médico. El equipo médico son collarines y tal. El que está en el otro lado sabe que tiene que bajar tal pieza de descarcelación. El otro tiene que bajar el motor y ponerlo en marcha. El chofer tiene que tirar una manguera por si hubiera una emergencia de incendio, tener preparado la bomba. Entonces, si todo esto lo tienes entrenado, sale con los ojos cerrados. No. Es el entreno que te da la tranquilidad de saber seguro lo que harás en cada momento. Y cada uno ser el mejor en su propia posición y hacer un gran equipo, ¿no? Pero esto rota. Esto normalmente, yo sé, por ejemplo, el que se encarga de bajar el equipo médico, hoy baja el equipo médico, pero la próxima guardia, pues le tocará bajar el equipo de descarcelación y descarcelar. Claro, o sea, todos tenéis que saber hacer de todo. Todo, allí todo el mundo hace de todo. Todos son conductores, incluso el cabo puede conducir si es necesario. De hecho, para entrar en bomberos del Consell es necesario el carnet. Eso esta gente que le has dicho, ¿todo bombero tiene que tener el carnet de camión? Sí, en bomberos del Consell, sí. Por eso a veces vienen chavales jóvenes con 18 años que me preguntan, ¿y para ser bombero? Digo, mínimo, ya tendrás que esperarte 3 años, porque tienes 18, hasta los 21 creo que no te puedes sacar el carnet de camión. Entonces, durante esos 3 años, haz otras cosas, les aconsejo dentro de lo que sé, y a los 21 sácate el carnet de camión. Indispensable, bomberos de Palma no lo sé, pero lo que son bomberos del Consell, todos somos conductores. Aprovechando esto que acabas de decir, así, Lazo, ¿qué consejo le darías a toda esa gente que esté pensando en opositar o esté ya opositando? A ver, los que están pensando en opositar también depende mucho de la edad, lo que te digo. Pero, indispensable, o sea, lo que te piden, indispensable para poder entrar en el Consell Insular es carnet de camión, bueno, ser mayor de edad, carnet de camión, y ahora, hasta ahora solamente se pedía el nivel A de catalán, y ahora ya se está poniendo que van a subir de nivel, entonces pedirán el B, el nivel B de catalán. Luego, cursos de la Cruz Roja, de rescate, yo que sé, incluso un curso de buceo puntúa, cualquier cosa que esté relacionada. Hay una FP de una formación profesional de emergencias, que yo creo que con los años entrarás por esta vía. O sea, tendrás que hacer este curso de formación profesional, entonces será básico para poder entrar en bomberos. Tengo que decir que hace unos años el tema de los FP, mucha gente estaba reacia y últimamente, estos últimos años están sonando muy fuerte en todos los sectores. Sí. O sea que genial. Eso está bien porque la gente que no está tan preparada a nivel de estudios le abre... Claro, tú con 18 años no puedes optar para entrar porque no tienes el carnet, por ejemplo, entonces esos 3 años aprovecha para... en Palma se hace el curso este de FP de emergencias, y yo creo que, ya te digo, que al final será, con los años, yo creo que será la vía de entrada a bomberos. O si tienes 18 años, ves ahí directamente porque por edad no puedes sacarte el carnet de camión, así que te viene genial si para no ir tienes formándote. que estudiar, eso mismo. Porque al final todo esto va por puntos. De hecho, una temporada venían a hacer prácticas con nosotros. Una de las prácticas se hacía, o 2 con nosotros. ¿A qué edad se jubila un bombero? A ver, el bombero se puede jubilar con 59 años si lleva 35 años de servicio. Y a mí me faltaban unos meses y no pude jubilar, me tuve que ir a los 60. Con 60 te vas con el 100%, todo como si te jubilaras en la jubilación de otras personas. Nosotros con 60 podemos irnos. ¿Con 60 años sigues al pie del cañón ahí en la calle o rollo a los 50 ya te retiras? No, se sigue trabajando. Al pie del cañón, sí, se sigue no trabajando. No es eso que tenemos entendido de ya pasan a la oficina. No, se sigue trabajando. Hay bomberos yo me fui a los 60, pero hay compañeros que no se han querido a los 60, que esperarán a los 65 y están trabajando. Si tu condición física no... Puedes tener, yo que sé, hay gente, ya te he dicho, nosotros padecemos mucho de espalda y de rodillas por el peso. Entonces, a lo mejor uno está muy cascado de las rodillas. Ya te digo, la buena relación con el túnel es muy importante porque este compañero puede decir, oye, a mí me va mal subir y bajar y tal. ¿Qué os parece si yo siempre conduzco? Y hay compañeros que les va bien y siempre conducen. Ahí entra el compañerismo de llegar a entender. Aquí entra el rollo de yo te comprendo que tienes 63 años, no estás para según qué cosas, pues entonces pues conduce tú o haz la labor de montar solamente los equipos que no pesen tanto. Ahí entra la humanidad. Sí.
Vale, en cuanto a lesiones, ¿has sufrido alguna lesión en acto de servicio? A ver, algún esguince cervical, eso sí que he tenido, y alguna rodilla así unos días tocadita. A ver, lo que se llama en un servicio, yo que recuerde en estos años, solamente sé de un compañero que en un incendio en un teatro antiguo, bueno, ya cerrado en Montuïri, pues le cayó el techo encima y tuvieron que sacarlo los compañeros rápido de debajo de los escombros, sufrió quemaduras en la espalda. Para mí ha sido, creo, el único así de decir un accidente. Los demás podemos tener algún día, pues, o alguna quemadura en los brazos o algo así, pero normalmente en nuestro caso no recuerdo a nadie que digas, pues este chaval o se ha roto una pierna y tal. No, en Palma tuvieron por desgracia un compañero que se quedó en un bar que solo había humo, no parecía nada peligroso. Entraron y cuando estuvo en el fondo del bar se cayó el falso techo que estaba incendiado. Entonces el pobre hombre se quedó con las botellas enganchadas con los tubos y no pudo salir y falleció. Pero nosotros, por suerte, no hemos tenido nada de esta magnitud. Que os enfrentáis a cosas, no es lo normal, como has dicho, pero al final cuando pasa algo malo, sois los primeros en llegar. Sí, y yo siempre digo que la gente se cree que no nos quemamos. No, nosotros nos quemamos igual, lo que llevamos más protección y podemos acercarnos tal vez un poquito más al fuego, al incendio, a lo que es el núcleo del fuego, pero nos quemamos. ¿Cómo puedes explicarme para que te podamos comprender, la gente que no ha vivido todo ese mundo, cómo es vivir un incendio dentro del fuego? El humo, esa sensación de agobio, ¿cómo es? ¿Cómo me lo puedes contar? Tú lo dices, es agobio. La principal sensación es agobio. De todas formas, hemos evolucionado sobre todo en material. Yo os digo que la mejor evolución del bombero, aparte de personal, que hay más gente, da más tranquilidad, porque tienes gente de fuera y material. Yo recuerdo cuando yo entré en el 87, 88, llevábamos unos EPIs, equipo de protección oficial, personal, que yo cuando veo fotos, que el otro día pusieron un vídeo, es ridículo. Llevábamos chubasqueros, es que realmente eran chubasqueros. Unos cascos tipo americano, que ellos actúan diferente que nosotros. El americano es completamente el tipo de incendio que tiene, el tipo de acción. Entonces, la sensación, si estás con el compañero, siempre te ayuda mucho más. Ahora que se entra en binomios, ahora es más fácil, entre comillas, te sientes más seguro. Pero la sensación es agobio. Pero como esto normalmente se entrena, si es dentro de lo normal, no la tienes esta sensación de miedo, digamos. Siempre sois un miedo controlado, ¿no? Sí, eso mismo. Miedo tienes, porque quieras o no quieras, entras en un sitio que desconoces. No es lo mismo quedarte en la puerta, que desde fuera tiras agua, a meterte dentro. Que normalmente dentro, si hay un extremo de peligro, si no hay personas, tienes que pensar en ti. O sea, tú no puedes entrar en una nave toda en llamas. Una nave no deja de ser una nave. No hay nadie dentro, pues entonces procúrate tu protección. Tira agua desde la entrada. Si no puedes acceder, porque las naves de hierro, por ejemplo, cuando el hierro se enfría, se vuelve a dilatar, cae, entonces es peligroso. Pero vamos, sobre todo el entreno te ayuda a perder el estrés y un poco el miedo a entrar, digamos. Esta pregunta que te voy a hacer es ignorancia pura, ¿vale? ¿Con qué tipo de materiales soléis apagar incendios? No sé si solamente hay agua o hay otro tipo de cosas. Hay agua, pero claro, hay unos fuegos que no se pueden apagar con agua, sobre todo embarcaciones, según qué vehículos, y se usa espuma. Le llamamos espumógeno, que es una mezcla de espumógeno, se mezcla a través de un Venturi con un aparato, un premezclador que le llamamos, entonces tira espuma en 3 densidades diferentes. Yo que sé, por ejemplo, es fácil inundar un sótano con espuma. Si el sótano es difícil acceder, que hay coches y tal, entonces tú llenas un sótano con espuma. Y solo es que usamos extintores, solemos usar pocas veces extintores. Extintores los usamos normalmente en cuadros eléctricos, que para mí es, de los fuegos para mí más peligrosos, es un cuadro eléctrico porque no veo nada, o sea, no veo la electricidad yo. Entonces, cuando hay un cuadro eléctrico, para mí es delicado. Entonces, usa extintores de CO2.
El tema de los coches eléctricos está generando ahora mismo un tema nos da problemas complicado, sí, por el tema que no se consiguen apagar esos fuegos. Nosotros, la evolución del automóvil ya nos empezó a complicar a nosotros, para las personas que sufrieron un accidente perfecto, pero para nosotros ya nos empezó a complicar la vida los airbags. Los airbags tuvimos que hacer todo un protocolo de actuación porque nosotros no lo hemos sufrido, pero a veces hemos visto vídeos, sobre todo en Estados Unidos, de cuando el bombero está con la víctima, si no ha explotado el airbag del conductor, momento que explota el airbag del conductor, te pega a ti en la cabeza, tú con el casco pegas a la víctima y a lo mejor la persona está viva y te lo cargas de un golpe. O tú sufres. Entonces ya con los airbags ya tuvimos problemas. Luego de los airbags, que lo tenemos más o menos controlado, porque desconectamos, hay varios métodos. Empezaron con los coches eléctricos. Coches eléctricos, el cableado es diferente, lleva mucho voltaje, tienes que ir con mucho cuidado a cortar según donde cortas. Entonces se ha tenido que hacer todo otro nuevo protocolo para coches eléctricos. Nosotros normalmente cuando vamos a un incendio, a un accidente de tráfico, lo que intentamos es ir por el camino, averiguar todo lo que podamos del vehículo. Es un Volkswagen, tal modelo, y tenemos todo un sistema de fichas sobre todo, y en central también, que nos informan, pues es un eléctrico. También tenemos muchos problemas con los que llevan gas. Un coche de gas, la aproximación a un vehículo incendiado con gas no es la misma que a otro vehículo, porque llevan las botellas detrás, la explosión te saca toda la metralla por este lado, tienes que ir por un lado. Entonces, hemos tenido que cambiar bastante el protocolo por los vehículos. Primero airbag, luego eléctrico, luego los de gas. Una vez que sabéis ya cómo funciona... Una vez que se ha incendiado el coche, es muy rápido apagar normalmente un coche, muy rápido. Pueden ser, yo qué sé, 3 minutos, 2, 5 como mucho. No hay. No. Un coche es relativamente fácil apagar. ¿Incluido con las baterías de litio? Sí, porque las quitas enseguida que puedes. El problema de un coche es el tiempo que tardas en llegar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando entré en Manacor, que claro, cubríamos toda la zona hasta Santañí, desde Manacor, Artà, que en ese momento no había bombero ni en Artà, y recuerdo 2 casos que me han pasado a mí personalmente en Capdepera. Antes había la carretera que era diferente, y nosotros de Manacor a Capdepera tardábamos 1 hora en llegar. Tú imagínate un coche que en 10 minutos, un cuarto de hora, es de este color y se ha quedado... Llegar allí, la gente aplaudirnos, porque yo lo he visto, a la gente hacernos pasillo, aplaudirnos, y la policía decir, oye, iros porque quedan 4 hierros. Pero claro, por eso era el tiempo, tardábamos 1 hora en llegar de reloj. Ahora ya hay un parque en Artà y en 10 minutos llegan. Para un vehículo, para mí lo primordial es el tiempo. ¿Por qué no hay parque aquí? Es un asunto que llevo luchando, bueno, ahora ya no quiero decir que me da igual, que si lo tuviera que seguir luchando, lo lucharía. Es un problema de competencias. El ayuntamiento dice que es problema del Consell y el Consell dice que es problema del ayuntamiento. El Consell dice al ayuntamiento, dame un solar. El ayuntamiento, tal vez, yo he visto algún solar, da un solar, dice, sí, tenemos disponible este, y el Consell dice, sí, pero es que esto... o los metros no me bastan, o las salidas no están en condiciones. Yo, por ejemplo, sé que tuvimos bastante avanzado un solar al lado del PAC, aquí de Andratx, que era al final, no era para hacer un gran parque. Principal problema que yo le veíamos, que teníamos las escuelas demasiado cerca para una salida de un vehículo que normalmente sales rápido. Era uno de los principales problemas. Y en tráfico en hora punta... por eso te digo, peligroso para los chicos, para los padres, para nosotros mismos. Algún solar más se ha hablado, pero ya te digo, es problema de ponerse de acuerdo Consell con ayuntamiento. Y mi pregunta sería, en el parque, aunque sé que es chiquitito el que ha habido toda la vida, pero ahí no podría ser aunque metan una unidad. A ver, por ahora. Hoy en día, yo he estado en este parque, ¿eh? Yo estuve aquí... De Cabo vine... Sí, cuando yo era chiquitito funcionaba, ¿eh? Estábamos en verano. Yo vine, estuve 5 temporadas aquí. Aquí veníamos, me parece que era en abril. En abril o en mayo, estábamos abril, mayo, junio, julio, hasta septiembre. Luego en septiembre nos volvíamos a... ¿Qué pasa? Que aquí las condiciones para estar 24 horas no eran las óptimas. O sea, puede ser que
que no era para estar 24 horas. Había una cocina mezclada con la sala de emisoras, con la sala de comer, casi con el dormitorio, los baños estaban aparte, una cochera pequeña que solamente cabía un vehículo pequeño y un vehículo ligero, digamos. La salida tampoco era de lo mejorcito, entonces se optó por cerrarse, ¿no? Sí, se necesitaba otro tipo de instalación. Una reforma completa, además. Sí. ¿Y a vehículo ligero te refieres el típico de protección civil, por ejemplo? Sí, un tipo Toyota, que normalmente es el que lleva el mando si no va con el camión en ese momento, o el que se lleva para rescates, por ejemplo, que puedes subir dentro de las camillas y tal, y tienes que irte a Garrafa, por ejemplo, entonces subes con un vehículo ligero. ¿Ese sería el trabajo de protección civil? ¿Protección civil qué abarca? A ver, yo siempre he dicho una cosa, protección civil funcionando bien para nosotros es perfecta. Lo que tiene que tener bien claro protección civil, sus funciones. Para mí, protección civil, aquí ha habido casos que han funcionado perfecto. Yo recuerdo un incendio en Casvidals en una casa, que cuando llegamos, protección civil nos había puesto una lanza para lanzar en la entrada de la casa y la manguera hasta donde podíamos llegar nosotros, que solo fue empalmar. Eso para mí es el trabajo de protección civil. No es ellos meterse en el incendio. Yo recuerdo un caso en Santa Ponsa, por ejemplo, protección civil de hace muchos años. En la casa no había nada, pero tuvimos que bajar 3 personas de protección civil porque habían subido y se habían quedado acorralados por el fuego en una esquina de la terraza. Eso no era su función. Su función era, si quieres tanto, ponernos una escalera y ya está. O sea, si ellos tienen bien claro su función, el material que tienen, ellos no pueden entrar en un incendio porque no llevan botellas. Ni están preparados. Preparados para hacerlo. En un incendio forestal, pues yo sé el camino para subir el Sonnevidal. Pues perfecto, yo no lo sé, por ejemplo, yo lo sé, pero puede venir un compañero que no lo sepa. Pues venir detrás de mí, que yo sé el camino para llevaros. Oye, que nos falta agua, a ver, encontrarme un suministro de agua. Para mí es el trabajo de protección civil. Sí, bueno, referente a nosotros. Sí, por ejemplo, lo que tú has dicho en cuestión de investigación, ahí no entra tu trabajo. La Guardia Civil es otro. Cada uno tiene su trabajo. Mientras no metáis el uno al otro, no hay problema. Vale, cuéntanos una anécdota, si puedes contármela, de algún momento que hayas vivido bastante difícil dentro de bombero, del mundo del bombero. A ver, la peor que de hecho paso por ese sitio cada vez y me lo recuerdo y tengo siempre olores, fue una chiquilla que se nos quemó en un coche de 3 años en Palmanova. Yo recuerdo, era un día entre semana, éramos 3 bomberos de guardia. Yo además recuerdo perfectamente que era una niña de 3 años que tenía la edad de mi hijo en ese momento. La madre bajaba bolsas de compra, dejó a la niña en el coche y no se sabe por qué. No se ha llegado a saber nunca. El coche se encendió desde dentro de donde estaba la niña. Y la niña, llegamos, aún estaba viva, pero ya era un carboncillo, pobrecilla, y falleció. La sensación, yo en ese momento comprendí que la sensación que a veces nos dicen es que el bombero llega y tarde. No, es que tú estás allí en el sitio con el problema y los segundos se te hacen eternos. Yo recuerdo, por ejemplo, ya tenerla abierto todo el coche porque fue realmente fácil de apagar. No está en la ambulancia y yo dar viajes corriendo al camión. Oye, que venga la ambulancia. Oye, que venga la ambulancia. A lo mejor lo llamé 10 veces y al final la ambulancia tardó 3 minutos más que nosotros. Cuando miramos los tiempos, que los tenemos, se graban. Entonces, pero esos 3 minutos a mí se me hicieron como 1 hora. Increíble. Y recuerdo que, por ejemplo, yo lloré lo que no podía ya pararme de llorar, llamé a mi mujer y me trajo mi hijo toda la tarde allí en el parque. Porque yo y otro compañero que tenía, un niño más o menos, el otro no tenía. Pero la sensación de impotencia, la sensación de ver que no podías hacer nada por aquella niña, para mí ha sido el peor momento, el peor en 35 años. Y mira que accidentes de tráfico, por ejemplo, yo un día calculaba así de cabeza, porque por desgracia o por suerte, me acuerdo de todos los accidentes que he ido en mi vida, todos. El sitio donde era, si la persona falleció o estaba viva, y conté como 75. Solo accidentes de tráfico, luego rescates. Yo siempre cuento el rescate, además de los últimos que hicimos, lo cuento por el final que tuvo un obrero que estaban encofrando, llevaba un montaje de cuerdas, se le fue y se cayó sobre los hierros de encofrar, le entró por el glúteo
y le salió por aquí el hierro, 1 metro. El hombre daba unos gritos, el chaval joven y tal. Lo sacamos, se lo llevaron con la varilla clavada y a los 15 días vino a llevarnos un ensaimada al parque. ¿A los 15 días? ¿Y literalmente estaba atravesado? No, atravesado completamente, del glúteo, cerca del ano, y le salía la varilla casi 1 metro por aquí. Y en 15, 20 días, 15 no, 20, vino a darnos las gracias y nos trajo. Buah, increíble, o sea, en un 99,99 tenías que estar muerto y el hombre... Sí, o mal parado. O muy mal parado, pues el hombre vino. Muy bien, sí. Wow. Sí. Y, vale, volviendo al punto que me has dicho de la nena, ¿tuvisteis que pedir algún tipo de ayuda psicológica? A ver, nosotros realmente... Como Consell no tenemos, como bomberos no tenemos, lo que pasa que en el Consell Insular hay un departamento de psicología. A ver, también en ese momento, el jefe que había en ese momento es psicólogo criminalista y además es sargento de bomberos. Y yo recuerdo que nos llamó a ver si queríamos pues que viniera y tal, le dijimos que no. Pero si es necesario... sí, podemos acceder a él o podemos acceder a un psicólogo del Consell. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo ese día que me quedé solo, no sé por qué, la ambulancia se había ido, la policía se fue, y empezaban a venir familiares, y la gente allí un dramón, y yo recuerdo haber llamado a la central, digo, oye, envía un psicólogo o 2 aquí, de donde sean, digo, porque yo me estoy comiendo aquí un marrón de decir a la gente cosas que a veces no... enviarme un psicólogo, y sé que cuando yo me fui llegaba un... Que ese tampoco es tu trabajo tampoco, es muy delicado ese... A ver, yo siempre, cuando hablé contigo yo pensaba, decía, a mí por ejemplo, el trabajo de la policía, es decir, por desgracia pues ha fallecido tal persona o en el accidente de tráfico y tal. Pero para mí lo que se me hace muy duro es, por ejemplo, claro, yo soy de toda la vida de aquí, hemos tenido muchos incendios aquí. Claro, tú vas a un incendio, apagas el incendio y tú dices, bueno, no ha sido gran cosa, pero para la familia es mucha cosa, es perder o la casa, o por ejemplo, si se ha quemado mucho, sobre todo la gente pregunta por los recuerdos y las fotos y tal. A lo mejor no las han mirado en años, pero ese día que las pierden. Entonces para mí es muy duro, miento, de 10 veces 9 tenía que mentir. No pasa nada, esto con una capa de pintura se pinta y tal. No, es que había quedado hecho un desastre. Pero ese momento de tener que decir a la familia, que muchísimos los conocía, hombre, no pasa nada con el seguro y un par de días, no, ni es un par de días. El seguro, tú sabes que luego se ponen a ver qué ha pasado, por qué ha sido y tal. Luego entra la letra pequeña. Para mí es un momento duro el tener que decir a las familias, entra, que la familia cuando las apaga normalmente puede entrar. Tú lo haces esperar un rato porque hay mucha contaminación aún. Entonces cuando entran, que se derrumban, ese momento para mí es duro. Vale, Biel, te quiero hacer una pregunta, porque aquí hubo en Andratx, bueno, en Mallorca, hubo un incendio que creo que es histórico, ¿no? Fue histórico, y tú estuviste en acto de servicio, de hecho me contaste que llegaste el primero. Fue un incendio que quemó Andratx, Calviá, Estellens, y creo que llegó hasta Sóller, si no me equivoco. Puede ser que... No lo creo, Sóller no creo que llegara, pero todo lo que era la parte de Serra Tramuntana hasta Estellens, sí. Sarracó, llegó a Sarracó. Antes de indagar ahí, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda en más o menos todo todo lo quemado en volver a la normalidad, más o menos? A ver... Contando pinos, todo, naturaleza en general. Para estar como antes... 60 años, sí, seguro, sí, fácil. Seguro, para estar como estaba antes. De todas formas, es una zona muy castigada por incendios, No ha sido tan grandes, pero siempre ha habido incendios que han ido quemando. ¿Y esto a qué se debe? A ver, de aquí fue una negligencia. Está investigado y hay personas condenadas. Los demás, yo siempre creo que son negligencias. Esta gente que dice una botella, yo no lo creo. Tienes que contar que puede haber una botella, puede haber mucha temperatura. Entonces el efecto lupa de un cristal, la lupa tú no la mueves y el sol cada segundo se va moviendo. Entonces el efecto lupa no existe para mí en un incendio. Para mí son negligencias. Una colilla, un fuego mal apagado, el chico por ejemplo, que tiró unas ascuas de la noche antes con una carretilla y ardió. Para mí son negligencias. O intencionado o desintencionado, ¿no? Vale, vamos a hablar de esto porque tengo aquí unos pequeños datos y tú ya me cuentas, ¿vale? Esto fue un incendio que ocurrió en el año 2013. El chico fue porque hicieron
una torrada y tiró unas ascuas de una carretilla y él se abandonó el lugar y eso pues creó un caos. A este hombre le condenaron, tiene 5 años de libertad vigilada, se supone que tiene prohibido, no sé si temporal o de por siempre, no hacer ninguna torrada, como lo cojan en un grupo tal. Pero bueno, es que quiero dejarlo esto bien claro, que hizo un daño de 7,2 millones de euros. Sí. O sea, estamos hablando de cifras muy, muy gordas. Quemó 2.347 hectáreas. Sí. O sea, estamos hablando... Yo creo que un poco más, incluso. Yo he ido casi 2.800 hectáreas. Fácil, ¿no? Sí. Y tú encima, que como comentabas anteriormente, te conoces toda aquella zona, eres mallorquín, autóctono, o sea, que te conoces todas las montañas, caminos, o sea, que más o menos conoces las distancias, ¿no? De las cuales casi 1.300 hectáreas eran protegidas y casi 2.300 eran de interés comunitario. Llegamos ahí a casi 850 parcelas privadas de las 160 públicas y 750 personas desalojadas. O sea, me parece que es una auténtica locura. Yo no he vivido nada de eso. Tú que eres el profesional me vas a decir si es algo normal o fuera de lo normal, pero me parece una auténtica locura. Coméntame esto un poquito. A ver, se desalojó, se tuvo que bueno, aparte de las casas sueltas que tendremos por la zona de Andratx, se desalojó Stallens, porque la mañana del domingo, me parece, ya había pasado, que ya se acercaba Stallens. Entonces, por prevención, sobre todo, Stallens es relativamente pequeño, tiene 150 habitantes, pues se desalojó Stallens y los demás vecinos de la zona, pues por lo que yo sé, pues se quemaron lo que fueron algunas fincas rústicas, casetas, algún tractor, algún animal pobrecillo, pues falleció también más de uno. Y bueno, y el daño ecológico bestial. Murieron muchísimos animales también. Eso te lo digo, que se falleció mucho. Cuando hay un incendio, animales no ya, por ejemplo, de ganadería, nuestro, doméstico, digamos, tienes que contar que fallece mucho pájaro, tortugas, lagartos. Al ver la velocidad del incendio, además que se propagaba muy. Yo no había visto nunca un incendio propagarse tan rápido, iba saltándonos por delante. Claro, todo esto, estos animales no pueden irse, no les da tiempo. Estuvo de 4 a 5 días que no se pudo controlar el incendio. A ver, fue una magnitud... Yo estuve, me parece que fueron 5 días. Que, a ver, a mí me enganchó el día que ardió al mediodía la guardia. Teóricamente yo acabé a las 8 de la mañana siguiente. Pero claro, yo al ser de aquí no me podía ir a mi casa y estar 4 días en mi casa y luego volver a trabajar. Entonces lo que hacía yo era, llegué a las 8 de la mañana, volví al incendio, me iba por la noche a dormir, me duchaba, me cambiaba ropa 3 o 4 horitas y al día siguiente estuve 5 días yo. ¿Cómo fue? Porque me has contado en off, me has contado que fuiste el primero de los primeros de llegar. ¿Cómo fue vivir esa escena nada más llegar? A ver, yo recuerdo que lo que éramos el turno, los compañeros, en ese tiempo me parece que éramos 4 de guardia, aún no éramos 6, y estaba el sargento ese día. Con nosotros tuvimos un incendio en Sonferrer, un pequeño conato de incendio pequeñito. Volvimos al parque, ya habíamos plegado lo que eran mangueras y preparado los camiones. Yo con el sargento nos fuimos a repostar un vehículo ligero. Y cuando estábamos en la gasolinera nos avisaron del incendio, los compañeros salieron, nosotros salimos delante porque estábamos en la gasolinera Costa de la Calma, le llevábamos esos minutos de ventaja. Recuerdo cuando llegué al Col de Andritxola, aquí arriba en el pueblo, que se ve el pueblo, ya vi las llamas y ya vi que corría muy rápido. O sea, desde allá arriba, yo recuerdo haber llamado perfectamente a la central nuestra y decirle, oye, avisa a Ivanat, que es bomberos forestales, que son los que llevan las avionetas, que manden refuerzo aéreo ya. Digo, porque si no lo paramos rápido con los avionetas, con los aviones, no lo pararemos, se nos irá. Recuerdo que están grabadas, son las palabras que yo dije, y de hecho fue así. Llegamos allí, llegaron los camiones, buscamos el camino para entrar, que yo sabía por dónde teníamos que entrar, por la zona más o menos, atacamos el fuego, controlamos que no se nos fuera a un lado porque éramos 3, 4 en aquel momento. El otro lado, cuando llegaron y se pusieron, y en un momento dado yo vi que corría mucho. Y yo sé que, por ejemplo, encima del cementerio hay unos chalets. Entonces yo le dije al sargento, cojo un vehículo, me voy a ver si hay gente o algo. Y recuerdo subir al lado de los chalets, el fuego evolucionó diferente, en vez de venir para Andratx, se fue para arriba. Y recuerdo que en
un cuarto de hora, 20 minutos, no más, ya estaba en la carretera de Estallens. O sea, y haber hablado, he hablado con gente que lo veía de lejos y hablé con un señor que estaba acostumbrado a ver fuegos y me dice, Biel, yo os veía y os iba saltando por delante. O sea, no era esto de tú ves el fuego que progresa junto, sino que progresaba y sin más ni menos había una capa con vegetación y el fuego empezaba un poco más arriba. Saltaban piñas y tal. Tienes que contar que se formó la tormenta perfecta que llamamos, que es 33% de humedad. No había nada de humedad. Viento, hacía vientecillo y 33 grados de calor. Entonces, tanto por cien, 33. La pendiente era perfecta, el viento la empujaba, entonces voló. El fuego voló, no corrió, voló. Entonces, claro, era muy, muy difícil. En cuanto a terreno, a lo mejor tú estás más acostumbrado a esto, pero yo quiero recordar en aquellos momentos, o sea, el incendio desde aquí, desde el pueblo. Me acuerdo que salimos por la noche, la gente salimos a las calles y se veía todas las montañas, que era de película, era de terror. En el pueblo había una niebla de humo, o sea, yo no había visto eso en mi vida, o sea, como lo que vemos en las películas. ¿Cómo fue estar en la zona de combate, por decirlo feo? O sea, en esa zona, si yo veía esto desde aquí abajo, no te quiero imaginar tú ahí arriba. ¿Qué pasa? En un incendio de estas dimensiones, el problema es que no hay manos ni medios para controlarlos. Es tan extenso. Pues tú estás en un fuego controlado, pues estás en un lateral, los incendios se atacan desde el inicio, o en otro, y vas cortando, y si tienes suerte llegas a la cabeza. Pero es que aquí no había frentes, había 300 frentes. No había gente suficiente, ni medios, ni vehículos, ni nada para poder atacar de la extensión, sobre todo la extensión. Ya no es la magnitud que en el momento ese lleva las llamas, sino que tú, por ejemplo, puedes estar apagando, yo qué sé, en la zona de la calle Barcelona, que llegó allá abajo, hacia La Trapa y Zona Vidal y todo esto, pero claro, el otro lado se va por Estallens. Y el otro sube para Galatzó, y el otro tiraba para la Coma. Exactamente. Sí, y el otro tiraba para la Coma. Entonces, yo recuerdo en Estallens pasar el Grau. De hecho, yo me recuerdo la noche del sábado, yo cogí el vehículo ligero, me fui a ver, pues tenemos una finca nosotros en la Torrenova, me fui a ver, y justo debajo de los túneles el fuego estaba contra viento, apagado prácticamente. Y yo recuerdo haber ido acá a mi padre y decirle, oye, no te pongas nervioso, que el fuego está en tal sitio y no pasará. Pues a la mañana siguiente ya estaba en Estallens. Y era un fuego que tú decías, nada, 4 llamitas, pero el viento cambió, subió el barranco y se llegó a este Estallens. A nivel ya más personal, más como persona, ya no como profesional, ¿cómo se vivió? A nivel interno, a nivel de nervios, a nivel de humano, ¿cómo se vivió todo eso? A ver, yo... aparte de los 5 días que había nervios, yo me acuerdo pasarme los días medio de estrangis cogiéndote a ti. Oye, Biel, claro, el problema, entre comillas, es que me conocen. Es que tengo la finca en tal sitio, me han dicho que se ha quemado, no podríamos... Y yo medio de estrangis, porque no dejaban subir a alguien, pues subía al abuelete o lo que fuera a ver la finca. Y ya se tranquilizaba, no se ha quemado la caseta y tal. Eso ya eran nervios. Yo, a nivel de nervios, recuerdo que cuando llegó a la carretera de Estallens, bajamos por la calle Barcelona, que es la carretera vieja de Estallens, estaba la alcaldesa, no dejaban pasar a nadie porque el fuego estaba justo encima. Las familias, allí hay mucha vivienda, mucha gente que tiene una caseta y va los fines de semana o va cada día a regar el huerto. Y yo recuerdo las familias que, a mí personalmente, porque era el que me conocían, presionaban un poco para que fuéramos, se habían apagado los móviles, no había cobertura de nada. Entonces yo recuerdo que iba con 2 bomberos, iba en un vehículo ligero, en un Toyota, venían 2 bomberos, que un chaval es de Estallens. Uno acababa de entrar y este ya tenía un poco más de experiencia. Claro, yo me vi presionado a meterme dentro. Entonces, lo que no hacemos casi nunca en un incendio forestal es ir con equipos, porque no es ilógico, porque tengas que cargarte con equipos. Y yo recuerdo decirles, chicos, poneros el equipo, entramos y vamos hasta el final a ver si vemos a alguien, porque no podían contactar. Yo recuerdo haber entrado con el vehículo ligero y los detrás, no habíamos ni andado sin ver, porque había mucho humo en la parte de arriba. 50 metros ya un pino en medio del camino. Tuvimos que bajar, cortarlo, 20 metros más, otro pino, bajar, cortar. Todo esto con el incendio arriba. Y cuando nos dimos cuenta, el incendio nos pasó por debajo y nos rodeó. Aquí tuvimos nervios todos, porque tuvimos que salir con los camiones 200 metros que habíamos hecho marcha atrás, pero ya no despacito, ya... que si pegábamos a un pino, pues mala suerte. Aquí fue
donde hubo nervios, de verdad. Que yo vi nervios. Luego, claro, nervios en el castillo de Son Mas, que es donde estaba la central, claro que había nervios. Y la finca, y yo comprendo que la gente, al vernos por allí, parece que no hacemos nada. Pero es que se hacen cosas desde un puesto de mando. Tiene que haber un puesto de mando para organizar, un poco, claro. Lo típico, están allí los bomberos con un camión que no hacen nada. Pero a lo mejor no saben que este camión, pues tiene que descansar el motor porque si no nos revienta. Pues tengo que decir que estaban todos los bomberos de Mallorca, incluso necesitabais ayuda militar. Sí. Y tú, bueno, vino hasta el rey, o sea, se montó. Cuando hay ya en catástrofes o en inundaciones, viene la UME, que es la Unidad Militar de Emergencias. El problema que yo le veo a la UME, que trabajan ellos. O sea, yo recuerdo en ese mismo incendio haber un sitio que se iba a las llamas y coger un sargento, no sé qué había por allí, y decir, oye, ir solo yo, envíame 4 o 5 hombres y vamos a cortar allí, que con 2 ramas lo cortaremos. Y me contestó, es que nosotros funcionamos por no sé qué me dijo. O sea, que el sargento no podía enviarme 4 tíos porque a lo mejor eran 20 en la unidad y no podía partir la unidad o algo así. Entonces, es diferente. Es que como trabajaban ellos privados, ¿no? Tienes que contar que llevan su agua, llevan su equipo su tanque de gasoil para sus vehículos, sus mecánicos, lo llevan todo. Pero es fácil trabajar si vosotros estáis ya allí y ellos llegan y trabajan a su manera. ¿Es fácil compenetrar? Sí, porque si él te llega, la unidad teóricamente, o no sé, que se hacen brigadas, o no sé cómo son, vienen todos, entonces claro, ellos trabajan contigo, no es que trabajen mal, es que trabajan diferente, yo puedo coger 2 bomberos y 2 de protección civil y irme allí. Ellos 2 no me los darán para venir allí, ¿sabes? Complicado, al final nos falta gente. Con tanta extensión, al final lo que faltaba es gente, pero tampoco había para poder acceder a muchos sitios. Todo lo que era que subía para Galatzó y tal, si no es con medios aéreos, no se puede hacer nada. Al final, no sé exactamente cuánto tardó en apagarse por completo, semana y pico, ¿no? Luego tienes que, semana y pico o más días, tienes que contar que luego hay brotes, yo qué sé. Yo lo que me fijé en este incendio, que ya te digo yo, por allí subo bastante, es que había zonas no muy grandes, a lo mejor de 200 metros de pino que no se habían quemado. Pasó por un lado, pasó por el otro, pasó por debajo. Entonces, esto también eran a veces brotes, que había quedado un toscón de madera quemando, arde, hace la llamarada, entonces ya te llamaban. Tenías que ir otra vez. Es el problema de esto. Cuando es tan extenso, que no ha quedado bien apagado más que las lindes, digamos. Entonces había mucho rebrote de fuego dentro del propio quemado. ¿Cuándo crees, porque claro, luego se invirtió un montón de dinero en plantar otra vez pinitos y tal, ¿cuándo entonces crees que se volverá a la normalidad? Yo hace tiempo que no subo por ahí, hace años. Pero a ver, yo personalmente, ya no como bombero, sino como que me gusta el campo y tal, no creo en la repoblación. Yo veo zonas, por ejemplo, el otro día me fijaba que subí arriba, zonas que no han repoblado y tendrán que procurar el día de mañana cortar pinos de tantos que hay. Tan espesos, ¿sabes? Que están haciendo pinitos, cada palma un pino. Y no están repoblados. Yo la repoblación, yo creo más en el control de cuando empiezan a hacer pinos. Como tenemos el problema con las cabras, que hay una cantidad de cabras que hacen daño a la vegetación increíble. Creo más en este control de este animal que no en la repoblación. Perdona, de hecho el pino le gusta el fuego. El pino es un vegetal que para su propagación necesita quemarse, la piña salta y se repobla enseguida. Y aparte es que aquí tenemos muchísimo pino, juntamos la esquina de la punta de Mallorca a la otra punta y por pino a otro pino podemos juntarnos casi, ¿no? Claro, o sea, se puede convertir en una verdadera locura. Encima la Serra de Tramuntana es que está muy vegetada. Y esta que tenemos aquí en Garrafa, el día que tengamos algo en Garrafa, Dios no quiera, no hay caminos para subir. Solo hay un camino que puede subir un vehículo ligero, no hay nada más. Y esto, ¿cómo lo arreglarías? ¿Con algún tipo de trabajo forestal? No sé si haciendo caminos, haciendo algún tipo de separación, algún tipo de limpieza, no lo sé, ¿cómo lo harías? Hay trabajo forestal. IBANAT, que es el Instituto para la Naturaleza, cuando no son los veranos, trabaja en prevención, en hacer cortafuegos, en limpiar algún camino. Pero claro, esta gente son 2 brigadas para toda Mallorca de 4 o 5 hombres, no dan abasto. Los montes están sucios. El mismo monte que ahora se quemó, tú ahora vas y está peor que antes. O
sea, que es combustible puro, porque los pinos se quedaron en el suelo. O sea, el trabajo de quitar el pino que se quemó, las empresas son muy listas. O sea, vienen a ti, te dicen, me das el trabajo, yo te quito los pinos y tal, pero estas empresas solo quitan el pino fácil de quitar. ¿Qué se hizo? Pues a 50 metros de la carretera o de los caminos, esos se quitaron, pero de allí para arriba, que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros, siguen los pinos en el suelo. No llueve mucho Mallorca, pero con lo poco que llueve hemos tenido inundaciones muy grandes. Ya. ¿Por qué no se limpian los torrentes tampoco? No lo sé. Yo realmente Claro, pero te pregunto porque al final luego tú eres el primero que tiene que estar allí. Claro, Entonces... no lo sé por qué no se limpian los torrentes. Hay proyectos, yo qué sé, por ejemplo, yo sé que el torrente de Espollas, por ejemplo, yo sé que todo el año, dentro del torrente pastan animales, pastan burras. Aquí también a veces los tenemos pastando en los torrentes, pero a veces no es suficiente. El clima está cambiando. Estas llovidas tan intensas que hay en tan pocos minutos o en horas, hay que adaptarnos a esto, hay que hacer algo. Hemos construido sobre torrentes. Yo me acuerdo de las inundaciones, no en estas últimas, en las anteriores, que debieron ser el año 90 o 91 en Manacor, que fallecieron, fueron 3 o 4 personas también, en el hotel Los Corzos, en Calas, el hotel donde murieron estas personas estaba construido está encima del torrente. Entonces se fueron hasta los cimientos, hasta se veían los cimientos del hotel. Voy a decir que nosotros también tenemos gran parte de culpa de que cosas de estas nos pase. Es que por esto yo, sin ir más lejos, hablando ahora de Andratx, que hablamos un poquito, yo voy mucho por la zona donde está el torrente de Andratx Sárraco, por allí, voy mucho con la perrita por allí, hay mucho campo. Pues estoy diciendo que yo no puedo entrar al torrente. No, imposible, sí, y te estoy hablando de cerca de la carretera, no me quiero imaginar. Imposible, sí. Dirección montaña. Los tenemos muy sucios. La vegetación crece. Por lo visto, dicen que ahora ponen pegas también para limpiar según qué tipo de vegetación en el torrente, por estar protegida, entre comillas. Pero, entonces, ¿aquí qué entra? ¿Protegemos antes a la planta antes que un ser humano? Porque dentro de la protección vegetal, vale, pero pienso que va un ser humano antes que cualquier cosa, ¿no? Ya, pero las cosas. No vamos a entrar en política. No, ni entres en política ni en según qué leyes. Vale, bien, por mí ya estaría... pues ya hemos hablado antes, me encantaría que vuelva a pasar un ratito a charlar más con nosotros, se tiene que ir. Biel, por mí ha sido encantado. Un placer, cuando quieras, me lo he pasado genial, estás invitado, esta es tu casa. Me llamas cuando quieras, ya sabes que... Muchísimas gracias por todo. De nada, hombre. Y nada, chicos, nos vemos en otro vídeo y aquí nos despedimos. Hasta luego, chao. Chao.